Buenas noches. Quiero que sepan que tengo muchísimas ganas de desarrollarles el tema de las profecías bíblicas. He recibido cualquier cantidad de comentarios de personas que me dicen: queremos saber cuáles son los países proféticos, queremos saber cuál es el tema de profecía, para que a través de las profecías podamos entender lo que está pasando en Sudamérica. Por ejemplo, no sé si saben, hoy en cuestiones de minutos, de horas, vemos cuál va a ser el nuevo presidente de Argentina, y si creemos lo que creemos que va a suceder, Sudamérica debería de prestar mucha atención, al igual que el mundo, de lo que está pasando en Venezuela. Sin embargo, en Venezuela, en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, me refiero a Bolivia, Nicaragua, todo lo que está pasando en todos estos países que estamos mencionando, que tienen ya días en una desestabilización, que sería muy interesante filtrar todo lo que está sucediendo en simultáneo con la palabra de Dios. Ahora, les dejo claro, estoy trabajando, estudiando, me estoy quemando las pestañas a través de este libro para poder desarrollarles ese tema sistemáticamente, para poder hacer un estudio de lo que está pasando en toda Sudamérica sistemáticamente y con bases bíblicas. Sin embargo, a pesar de que mi cuerpo, mi alma, mis emociones me impulsan y deseo yo compartir con ustedes este mensaje, hoy no lo puedo realizar porque siento, sinceramente se los digo, que aún no estamos preparados, que debemos esperar lo que va a suceder en Argentina, que en cuestiones de hora vamos a saber, y que en la próxima semana, les invito a que activen las notificaciones, vamos a poder desarrollar ese tema. En la próxima semana, en el transcurso de la semana, vamos a desarrollar un tema para que cada uno de los presentes puedan saber cuáles son los países proféticos bíblicamente hablando y qué pasa con los países no proféticos que están siendo desestabilizados por países proféticos. Muy bien, para entrar en cuestión y entrar en calor con el tema de hoy. Hoy vamos a desarrollar un tema que se llama la conversión. Hay muchas personas que creen erradamente que el nuevo nacimiento, o sea, el recibir y hacer la oración de fe, algunos de ustedes lo hicieron conmigo el domingo pasado, es sinónimo de una conversión. Hoy vamos a demostrar bíblicamente que no es así, para poder compartirte a ti qué es la conversión. En primer lugar, en Mateo 11:27, Cristo dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Ahora, si leemos Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo primero que quiero decir, con toda mi honestidad, con toda la humildad y sobre todo respondiendo comentarios del domingo pasado, tú y yo somos seres humanos que quizás podemos tener conclusiones y pensamientos y conjeturas que no son lo que dice la Biblia. Y eso es a través de nuestros razonamientos. Pero hablando de estos dos versículos que desarrollamos, la Biblia y Cristo da un mensaje radical. Quiere decir, Dios está aquí, la humanidad está aquí. Dios es santo, no habita en pecado, la humanidad estaba llena y está llena de pecado. Dios es santo, 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 dice Isaías. Donde hay luz, no hay tinieblas. Había una separación, como lo hemos explicado en los domingos pasados, entre la humanidad y Dios. Pero resulta que entra en escena Jesucristo, como dice Mateo 11:27 y Hechos 4:12, y es el único nombre que tenemos bíblicamente hablando a través del cual la humanidad se reconcilia con Dios. Entonces, en primer lugar,
base sólida bíblica. El mensaje de Cristo es un mensaje claro, es un mensaje de amor, pero es un mensaje que no le da cabida a la duda. Es un mensaje contundente. Un hombre que se atreva a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí, es un mensaje radical. Ahora, continuando en las palabras de Jesucristo, cuando leemos Mateo capítulo 10, versículo 34, dice así, Cristo hablando, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Cristo dice, olvídate del tango que Gardel murió. Quiere decir, yo en este momento, cuando entrego mi evangelio, mi mensaje, mi palabra, voy a causar división. Porque como hay tanta diversidad en el mundo, hay tantas diferencias, hay tantos sistemas de pensamientos, perdón, que un hombre se atreva a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, choca con la multitud de pensamientos y por eso trae divisiones y por eso es muy común que existan persecuciones a tal punto que existieron mártires por morir porque decidieron creer en el mensaje de Cristo. Y ahí mismo en el Evangelio de Mateo, si leemos Mateo 16, 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo que les quiero transmitir en primer lugar es que seguir a Cristo es difícil. Es un acto de valientes, porque seguir a Cristo no es, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, pero no creo en su mensaje. Yo creo en esta parte de las bienaventuranzas, pero no creo que Él sea el único método a través del cual podemos llegar a Dios. Dios, bíblicamente, nos dice que odia la tibieza. ¿Qué quiere decir tibieza? Bueno, yo creo que Cristo murió por mí, pero no creo que sea el único método a través del cual llegar a la salvación. Leemos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras de Cristo. Por cuanto tú eres tibio y no eres frío o no eres caliente, te vomitaré de mi boca. Quiere decir, Dios odia la tibieza. O me sigues o no me sigues. O crees que yo soy el camino, la verdad y la vida, o no lo crees. Ese evangelio light, ese yo creo un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, eso te sirve para hacer una ensalada, pero no te sirve para servir a Cristo. No te sirve para seguir a Cristo, porque Cristo dijo, el que quiere seguirme, cargue su propia cruz. Y quiere decir, es difícil, es doloroso, es complicado seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque es un mensaje contundente, es un mensaje que no tiene cabida a dudas, es un mensaje claro. Ahora, cabe una pregunta, ¿creer en Cristo es suficiente? ¿Creer en Cristo es suficiente? La respuesta es no. No es suficiente creer en Cristo. Mateo 8:29, Santiago 2:19, los demonios, cuando Cristo llegó a este plano, los demonios creían en Cristo y le decían el Hijo del Dios Altísimo. O sea, ellos creían en Cristo. Santiago 2:19 dice que los demonios no solamente creen en Él, sino que cuando lo ven, tiemblan. O sea, no es suficiente creer que Cristo murió y resucitó por ti. No es suficiente creer que Cristo caminó en esta tierra y que predicó el Evangelio. Ahora, entrando un poco más en la Biblia, fíjense ustedes, la Biblia trae el mensaje de salvación. Les compartí que la palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. Tengo para tu vida buenas noticias. Y quiero decirte algo, tú que me estás viendo, te estoy hablando solamente a ti. Preocúpate por lo que tú escuchas, preocúpate por lo que tú estudias, preocúpate por lo que tú ves, olvídate del resto.
Porque cuando tú te comes algo que te hace daño a ti. Te destruye el estómago a ti. Preocúpate por ti. No te preocupes por lo que piensa el resto, porque hay muchas personas que dicen, ¿y qué pasa con los que no creen en Cristo? Romanos dice que los que no conocen la Biblia no serán juzgados por la Biblia. Pero tú que me estás viendo en este momento, que estás prestando tu oído y tu vista para escucharme, a ti se te pedirá cuentas por lo que tú estás escuchando, no por lo que tú pienses que los demás crean. Ese no es tu rollo. Tu rollo es lo que tú vas a decidir hacer con lo que yo te estoy compartiendo. No te lo estoy imponiendo, pero sí debo dejarte claro que yo soy un seguidor de Cristo y como seguidor de Cristo creo en verdades absolutas y te las comparto. Muy bien, aquí tenemos el mensaje de la salvación, tenemos buenas noticias. Sin embargo, tristemente, en muy pocas iglesias de la actualidad se predican, se comparten las condiciones para aceptar estas buenas noticias, porque las buenas noticias tienen condiciones. Por ejemplo, para tú tener la salvación, para tú tener esa conversión, hay dos palabras que son dos condiciones: la fe y el arrepentimiento. Hoy vamos a desarrollar el arrepentimiento. Quizás el próximo domingo más arriba desarrollamos la fe. Pero como es tan poco y es tan pobre lo que se habla del arrepentimiento en las iglesias de hoy en día, basándome, en la cantidad de correos electrónicos que recibimos de diferentes países, en los comentarios que recibimos que se está promoviendo en las iglesias fe fácil, creen en Cristo y ya. Eso es un mensaje herético, quiere decir, es una herejía, porque creer en Cristo no es suficiente. Lo acabamos de decir, Santiago 2:17, los demonios creen y tiemblan, te van ganando porque tiemblan. No es suficiente creer en Cristo. Hay dos condiciones: fe, arrepentimiento. Vamos con la fe. Leamos Isaías 55:7. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Perdón, tengo un poquito de tos, pero téngame paciencia. En el Antiguo Testamento, la palabra volverse, la palabra volver del original hebreo shut, quiere decir arrepentirse. Entonces aquí vemos que una persona que hizo la oración de fe, algunos la hicieron conmigo el domingo pasado, no es suficiente esa oración, sino que tiene que empezar a experimentar un cambio en su vida, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de ser, en su manera de dar testimonio a los demás. Entonces, la conversión implica dejar lo que hacías. O sea, si eras mentiroso, dejar la mentira. Si engañabas a tu esposo, dejar de engañar a tu esposo. Si engañabas a tu mujer, dejar de engañarla. Si eras un tramposo que hacías negociaciones ilícitas, dejar de hacer negociaciones ilícitas, porque ya sabes a través de tu conciencia que eso no está bien. Y como acabaste de hacer una oración de fe, tienes que dejar. Ahora, no es suficiente el dejar, es dar una vuelta de 180 grados y regresar a Cristo. O sea, yo voy en dirección, los que conocen el metro de Caracas lo entienden. Yo voy en dirección hacia Palo Verde y en esa dirección voy hablando como un demonio, escuchando música que es pornografía auditiva, mintiendo, siendo un envidioso, siendo un ladrón, siendo un tranza, un irresponsable, un perezoso, un amargado, un resentido, un resignado, una persona tétrica, triste, gris, y voy en dirección hacia Palo Verde. Hago la oración de fe, creo en esa oración de fe y como creo, experimento la fe y me arrepiento, dejo, quiere decir, entrego a Cristo. Señor, esto no me pertenece, esta sensación de ansiedad,
este sentimiento de depresión, esta tristeza, esta amargura, te la entrego a ti y ahora me voy a volver ¿a dónde? A Propatria. Si iba para lo verde, ahora me voy a Propatria. Quiere decir, ahora antes iba hacia el mundo, ahora voy hacia Dios. Si este mensaje, si estos videos, veo videos en las redes sociales que me contaminan, dejo de verlos. Veo noticias en el Twitter que me contaminan, dejo de verlas. Veo videos en las redes sociales que me contaminan o me incentivan a prostituir mi cuerpo o a mentir o a creer que el amor no existe o en la infidelidad o a abandonar a mis hijos. Dejo de verlo. ¿Por qué dejo de verlo? Porque tengo que cuidarme y me vuelvo a Dios. Dejo de ver ese tiempo para hacer algo que en realidad me edifique. Entonces, aquí vemos que Isaías 55:7 nos da dos palabras de conversión: dejar el camino impío y volverse a Jehová. Y cuando tú dejas y te vuelves a Dios, viene el perdón. Isaías 55:7. Ahora, ¿qué significa la conversión? La conversión significa que el hombre pecador ya no es lo que era y se convierte en alguien que no era. Te repito, la conversión significa que el pecador ya no es lo que era y se convierte en alguien que no era. Tú sabes que bíblicamente hablando, lo más común, lo más saludable, lo más bendecido es que la persona vaya cambiando. Pero cuando tú empiezas a cambiar en tu alrededor, empiezas a escuchar comentarios como: la fama te creció, tú no eras así, te lo digo en tu cara, estás cambiando. ¡Qué bendición que estés cambiando! Preocúpate cuando pasen los años y sigas siendo el mismo, con los mismos problemas, con los mismos miedos, con las mismas necesidades de justicia. Preocúpate cuando pase el tiempo y tú te quedaste mal pegado en un acontecimiento que te sucedió hace años. Es común y es de bendición y es saludable convertirse en algo que no eras, bíblicamente hablando, y dejar lo que tú eras. Te voy a colocar un ejemplo que aparece en la Biblia. En la Biblia, en el libro de los Hechos, narran la historia de Saulo. Saulo. ¿Quién era Saulo? Un asesino, un hombre lleno de odio, un hombre que tenía tanto resentimiento en su corazón que pedía cartas a los religiosos para ir a perseguir a los cristianos. Y como ya había matado varios en donde estaba, quería perseguir en otras ciudades. Fue el hombre al que se le arrojó la ropa del primer mártir de Cristo, de Esteban. A Esteban lo desnudan para poderlo apedrear y se le tira la ropa nada más y nada menos que a Saulo. Imagínate la condición de este hombre. Pero Saulo tiene un encuentro personal con Cristo. Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y empieza a tener este encuentro, cae de rodillas, queda ciego, y Cristo le dice: ve donde el profeta Ananías. Ananías entonces está en su casa, relajado, orando, viendo Netflix, no sé qué está haciendo Ananías, y Cristo le habla a Ananías. Ananías, Ananías dice: heme aquí, Señor. Ananías, ¿tú sabes de Saulo? Sí, Señor, yo sé quién es él, es ese hombre, el que persigue a esta gente. Bueno, a ese quiero que tú ores por él. Para que tengas una idea, lo que se le estaba pidiendo a Ananías es: Señor, yo estoy orando y está el asesino más de la cárcel más peligrosa de aquí de Tocuyito, por ejemplo, que está en todas las noticias, y me dicen: Ipaniza, heme aquí, Señor. ¿Tú sabes el plan ese de Tocuyito? Yo sí, el del tren, el que pica a la gente. Bueno, a ese quiero que vayas y le predique. Uy, no está fácil. Bueno, eso fue lo que le pasó a Ananías. ¿Qué pasa con Saulo? Luego de esta conversión, porque si es una conversión lo vamos a hablar, de perseguidor, Saulo se convierte en Pablo, en predicador, de fariseo a mensajero de Cristo, de bestia a instrumento de Dios. Tanto fue la conversión de Saulo a Pablo que muere
guillotinado por el Evangelio. Hay una conversión en Pablo, indudablemente. ¿Por qué? Porque no solamente creyó, sino dejó lo que estaba haciendo y se volvió a Jehová. Y antes perseguía a los cristianos, ahora predica el Evangelio del cristianismo. Antes pedía cartas para matar, ahora empieza a escribir las epístolas más importantes de la Biblia. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Romanos, Efesios, Gálatas, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, escritas por Pablo. Entonces vemos a través de la acción en sí misma que hubo una conversión. Y cuando hay una conversión, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si lo unimos con 1 de Corintios 2:9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 de Corintios 2:9. ¿Qué quiere decir esto? El convertido ve el mundo diferente. Quiere decir, hay ansiedad en el mundo, hay preocupaciones, me mudé a un país que se está desestabilizando, el convertido ve eso diferente. El convertido ve el sufrimiento diferente, el amor, las leyes, la perspectiva de la moral, su corazón, la Biblia, la oración a Cristo. Empezamos a ver todo distinto. ¿Por qué empezamos a ver todo distinto? Porque somos una nueva criatura. Y como nueva criatura, si estudiamos la Biblia, vemos que el sufrimiento es una forma y un método y un instrumento muchas veces que nos fortalece nuestro carácter. Entonces, en vez de estar como antes, como la vieja criatura, huyendo porque no queremos sufrir, enfrentamos el sufrimiento, porque sabemos que como somos convertidos, Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Entonces empezamos a ver el mundo también distinto. Quiere decir, hay un caos en la geopolítica, hay un caos, hay una desestabilización, me genera ansiedad, me refugio en la Biblia y veo que la Biblia me dice, no temas, es necesario que todo esto suceda. Yo te dije que iba a suceder. Y entonces empezamos a conseguir paz en medio de las tormentas y empezamos a adueñarnos de lo que la Biblia llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces esa nueva criatura ve las cosas, todo, el mundo, el sufrimiento, todo lo que llega a su vida de una manera distintas. Ahora, Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No hay rito, no hay religión, no hay sacrificio, no hay obra que tú puedas hacer que tenga el valor de la conversión. Solamente el que es una nueva criatura es lo que tiene valor. Cuando dice ni la circuncisión ni la incircuncisión, no hay ningún método, ningún peregrinaje, ninguna religión, ningún hombre, ningún nombre dado al mundo a través del cual podamos acercarnos a Dios. Lo único que cuenta es ser una nueva criatura. Ahora, hay un versículo para ver el corazón de Dios, para saber cuál es la intención y el corazón de Dios. Ese versículo es Ezequiel 33:11. Te voy a leer lo que Dios quiere. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que vive. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. 3 veces Dios te dice en Ezequiel 33:11, arrepiéntete. Yo no quiero que tú te mueras sin conocerme. Yo no quiero que tú pases del plano
terrenal al plano espiritual sin que antes me conocieras. No quiero que tú te mueras en esa condición, porque si te mueres en esa condición, no vas a poder entrar a mi reino. Por eso, en 3 oportunidades, en Ezequiel 33:11, te digo, vuélvete. Original hebreo, shub, quiere decir, arrepiéntete. Arrepiéntete de esa manera de pensar, de esa manera de actuar, de esa manera de pensar. Reconoce que tú solo no puedes y que necesitas de mí. Ahora, todo este mensaje que te estamos dando en este momento es un mensaje, repito, difícil de digerir. Porque hay personas que me han escrito y me han dicho, pero Ipanisa, ¿qué pasa con las personas que no conocen a Cristo? Ya te dije, preocúpate por ti. Sin embargo, vamos a aprovechar Ezequiel 33:11 para responder a esas preguntas. Presta atención a esta historia. Es un ejemplo para que puedas entender Ezequiel 33:11, para que puedas entender Hechos 4:12, para que puedas entender que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Imagínate que tú estás pasando por una situación muy difícil. Quiere decir, económicamente hablando, no tienes ni siquiera para comer ni para alimentar a los tuyos. Y recibes una llamada de la multinacional más importante del mundo entero. Y te llaman y te dicen, ¿cómo estás? Buenos días, te estoy llamando de esta multinacional. Vimos tu currículum y te quiere entrevistar nada más y nada menos que el presidente y dueño de dicha empresa. ¡Wow! No puede ser. ¿Qué debo hacer? Bueno, usted tiene que traer una carpeta de color amarillo donde nos va a escribir en papel con bolígrafo negro todos los trabajos que ha realizado. Va a traer un bolígrafo negro y se va a vestir con un pantalón negro y una camisa manga larga blanca. Va a llegar el lunes a las 7:30 de la mañana. ¿Qué estarías haciendo tú en esa condición? Yo no sé tú, pero yo estaría tomando nota sobre Manila. Toda la información, mi currículum, mi experiencia de vida en bolígrafo negro. Llevar bolígrafo negro, pantalón negro, camisa blanca, lunes a las 7 de la mañana. Eso es lo que yo haría. Sin embargo, llega el lunes. Son las 8 de la mañana, tú no has llegado. Llegas a las 10 de la mañana y llegas con una tablet y con un pendrive. Porque como estamos en la nueva era de todo digital, tú decidiste escribir todo porque se te hizo más cómodo por la tablet. No llegas vestido con un pantalón negro, sino con unos shorts with silver. Y llegas con una camiseta Calvin Klein. Y llegas con unas sandalias. Y dices, bueno, a mí me van a recibir así, lo que importa es el talento. ¿Tú quieres que te diga qué va a pasar? Ni siquiera eres digno de que te reciba el asistente de dicha persona. Es más, ni entras al edificio, porque a ti se te dijo y se te explicó claramente cómo te tenías que vestir, en qué horario tenías que llegar, cómo debías traer la información, y usted no está en la posición de contrarrestar, debatir con la persona que te está dando la oportunidad para que trabajes en la multinacional más grande. ¿Lo entiendes? Lo mismo pasa con Dios. Mira, criatura frágil, finita, débil, torpe. Tú no mereces ni siquiera que en este momento tú estés respirando. Es una bendición que yo te estoy dando. La salud es una bendición que yo te estoy dando. Yo te dejé las condiciones para que tú te acerques a mí. Porque yo soy Dios, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el alfa y el omega, el principio y el fin, el rey de reyes, el señor de señores, el que venció la muerte, el que existía antes de la fundación del mundo, y tú eres algo minúsculo creado por mí. A pesar de esto, te amo tanto, porque de tal manera te amé que entregué a mi hijo y te dejé un manual para que tú sepas cómo comunicarte conmigo. Tú no lo quieres hacer.
porque tú tienes dureza en tu corazón, porque tú estás pendiente del que piensan los demás y estás pendiente del mundo, como si tú tuvieses el poder de cambiar el mundo, no mereces ni siquiera entrar en esa multinacional. Preocúpate por ti. Estas personas que me están viendo son responsables de lo que escuchan, porque no tienes ya la forma de decirle a Dios, a mí nadie me lo dijo, porque cuando tú mueras y no escuchaste, se te va a poner un video bien con realidad aumentada y Dios te va a mostrar todas las veces que quiso invitarte a la multinacional, pero por la dureza de tu corazón, por la soberbia, no escuchaste, te endureciste. El arrepentimiento es un don. Escucha lo que te estoy diciendo. El arrepentimiento es un don y obra creada por Dios, por medio del cual los hombres pueden responder a su llamado. Te lo repito, el arrepentimiento es un don, una obra creada por Dios, por medio del cual los hombres pueden responder a su llamado. Cuando tú lees Hechos 5, del 30 al 31, dice que Dios le dio el arrepentimiento a Israel. Hechos 5, del 30 al 31. Y cuando lees Hechos 11 al 18, Hechos 11, versículo 18, dice que Dios le entrega el arrepentimiento a los gentiles, quiere decir a los que no son judíos. O sea, tanto en Hechos 5 como en Hechos 11 nos dice que es Dios quien da el arrepentimiento. Ahora, Romanos 10, 17, para ir finalizando. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Porque es importante tener estas bases sólidas para tener la conversión. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nadie se arrepiente y nadie llega a Dios por lo que ve, porque bíblicamente dice que la fe entra por el oír. Cuando tú escuchas este mensaje, quizás muchos están diciendo, ¿será? Me suena, es posible. Bueno, la fe entra por el oír. Y si lo unes con Hebreos 3, versículo 7 y versículo 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Cuando tú oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque tú no sabes si es la última vez que Dios te está hablando. Tú no sabes si el día de mañana mueres. Y así como la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios, en Hebreos te dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas, porque tú no sabes si es la última vez que Dios te está hablando. La conversión es decir, ya no soy lo que era y me voy a convertir en algo que no era, algo mejor. Voy a ser una nueva criatura. Espero que puedas entender a través de este mensaje que convertirte, que ser una nueva criatura implica cargar nuestra propia cruz, implica aprender a decir no, implica dejar a un lado amistades tóxicas, dejar de visitar en algunas circunstancias familiares tóxicos que hacen daño, que contaminan. Implica dejar y volverse a Dios. Hermanos, espero que haya sido de bendición. Me voy a desconectar y me conecto. Y si fue de bendición este video, compártelo con los tuyos, con tus familiares, con tus amigos, para que la bendición se extienda cada día más. Que la gracia y que la paz de Dios esté con todos ustedes. 5 minutos y nos volvemos a conectar.